¿Os fue fácil y obvio descubrir que el cambio bueno era enfocarse en hoteles? Al principio decíamos que sí a todo. Que la gente dice, qué bien viven los autónomos. La transición fue complicada y fue dura. Porque lo que no te cuentan es que ¿Cuál es el portfolio que Kyoto ofrece? nosotros lo que siempre seguimos reforzando y lo que más nos gusta destacar es que somos expertos en... Viene pues una agencia igual un poco más grande que la tuya y te ofrece pues vender la empresa por 2 millones de euros. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos en vuestro estudio, en Kyoto Studio. Y nos gustaría primero entender de dónde nace el proyecto, la idea, cuándo hace y que nos cuentes un poco la historia de Kyoto. Genial, pues muchas gracias por invitarme y por hacerme partícipe de este podcast. La historia de Kyoto Studio nace después de COVID. Sabéis que todo el mundo, post-COVID, pasa por ciertos baches y quiere cambios, ¿no? El COVID nos ayudó a toda la sociedad a querer un cambio. Y Kyoto está formado por 2 socias, una soy yo y otra es Anel. Anel era autónoma, ya era fotógrafa, ya estaba en este sector, pero necesitaba una partner para poder crecer y ganar en volumen de trabajo y en volumen de calidad de vida, porque al final tener una empresa, dicen que a la larga es calidad de vida. Y yo venía de estar en una empresa donde sentía que ya estaba estancada y no podía aspirar a más o crecer más. Entonces así, compartiendo una misma visión, decidimos asociarnos y crear este proyecto partiendo de la base de que queríamos ser 2 perfiles muy diferentes, porque ya sabéis que amistad y emprender no siempre llevan a buen puerto, pero en nuestro caso sí, porque ella tiene un perfil muy creativo y al final es quien se encarga de toda la parte de producción, y yo tengo un perfil más operacional y más de gestión. Así, Porque, ¿qué es lo que hacéis en pocas palabras? O sea, a nivel servicio-producto. si nosotros ¿O somos... qué empezasteis? Empezamos en un estudio que solo hacía foto y vídeo. Y a lo largo de estos 4 años, porque nos fundamos en octubre de 2021, y hace muy poco hicimos 4 años, ahora hacemos todo lo que es estrategia de marca, creatividades visuales, creación de contenido audiovisual. Incluso ahora, como todo el mundo sabe, el punto fuerte es la inteligencia artificial y hacemos contenido con inteligencia artificial. Súper. O sea, para entender la historia desde el principio, o sea, cuando empezasteis, dices que empezasteis con servicio de vídeo y fotografía. ¿Qué tipos de servicios en concreto? O sea, ¿era para todo el mundo? ¿Para algún tipo de empresas en concreto? O sea... Sí, solo empresas, marcas, digamos, que buscan crear contenido para sus redes sociales, para prensa, Vale. para la web. No hacemos fotos de carnet, que al inicio lo que nos pasaba, nos llamaba la gente y nos decía, oye, ¿queréis, ¿me puedo hacer una foto de carnet? No, mire, váyase al lugar adecuado, que nosotros no somos. Nosotros nos dedicamos a crear historias a través de imágenes, tanto sea foto como vídeo. Vale. ¿Y recuerdas, por poner algún ejemplo de algún primer cliente, o sea, los 5 primeros que hiciste para poner nombre y apellidos, digamos, al servicio? Sí, nosotros partíamos de una base muy buena, que es que los clientes de Anel los arrastramos. Vale. Entonces ya te hacían no empezar desde cero, que eso era muy importante, pero aún así hemos tenido una estructura y un crecimiento orgánico muy estable, pero basándonos en calidad. Si te tuviera que hablar de 5 primeros clientes, te hablaría de los 5 que trajo Anel, pero los fuimos modificando poco a poco, porque no es lo mismo el precio de un freelance que el precio ya de una SL, que es lo que somos nosotros, que ya tiene una estructura. Y serían Familia Torres, que a día de hoy es uno de nuestros clientes más recurrentes. ¿Qué hacen, perdón? O sea, es... Familia Torres es una empresa de vinos. Es Vale. la empresa de vinos más importante de España, de hecho. ¿Y el servicio y qué les vendíais? O sea, ese primer servicio, que eran fotografías para, o sea, ¿para qué los usanéis? ¿Para su web o corporativo o algo así? Lo único Instagram. que ahora ya hemos avanzado, hemos evolucionado y ya les hacemos toda la parte corporativa, Vale. la creación de contenido para prensa, incluso para LinkedIn, todo lo que son las fotos de todos los directivos de LinkedIn los hacemos nosotros. Hemos ido evolucionando con ellos. O sea, hemos ido de la mano en todos estos 4 años. Muy Ok. bien. Entonces, al principio, volviendo un poco a la etapa en la que te unes un poco al proyecto de Anel y vais un poco más allá,
En ese momento hacéis una inversión inicial, lo que es del proyecto. Entiendo que ya hay unos clientes, pero tú como emprendedora dejas cualquier tipo de trabajo que tuvieras antes y te lanzas un poco al vacío. Igual Anel ya estaba un poco más como en el mundillo. Entonces, ¿cómo es esta transición de empezar con un trabajo nuevo? Si hay una inversión inicial por vuestra parte. Sí, te voy a responder a esta pregunta de varias formas. Una a nivel personal y cómo viví yo la experiencia de pasar a ser trabajadora por cuenta ajena a ser autónoma. Que la gente dice, qué bien viven los autónomos. La transición fue complicada y fue dura, porque lo que no te cuentan es que aunque tú no te estés facturando, tú tienes unos costes que tienes que asumir. Entonces, a nivel personal, se te crean incertidumbres o dudas de decir, ¿estoy por el camino adecuado? Porque lo hiciste de golpe, es decir, pasaste de trabajar por cuenta ajena a montar con Anel desde el día cero, o empezaste combinando un poco las dos cosas. Empecé combinando, pero solo 2 meses porque veía que no podía estar en todos lados. Esto a nivel personal. A nivel empresa fue muy especial para mí porque me di cuenta que estaba haciendo algo para mí, pero que era un conjunto, que nos beneficiaba a 2 personas y que podíamos decidir, que yo hasta ahora no había decidido. Hasta ahora esta es una empresa y un poco los objetivos y las misiones son las que tiene establecida la empresa. Entonces aquí puedes crear de nuevo. Es complicado, es difícil ver cuándo necesitas una nueva estructura, cuándo tienes que invertir en qué. Nosotros también al inicio, aparte de invertir un capital inicial para constituir la SL, también quisimos tener una oficina. Más o menos orden de magnitud de la inversión inicial. O sea, entiendo cuando dices inversión inicial, hablas de cuando con Anel decidís juntaros y empezar esto, ¿eh? Más o menos, o sea, para tener una referencia de cuándo se necesita para empezar un proyecto. Nosotros invertimos los 2.000 por persona, bueno, son 3.000 la SL, Vale. Nosotros pusimos un poco más, pusimos 2.000 y 2.000 por persona, y luego entramos en un local que nosotros para nuestro proyecto, para nuestro trabajo, necesitábamos un estudio, que Vale. no es este en el que estáis hoy, es uno que está muy cerquita porque está en el mismo centro de negocios, pero era más pequeño y teníamos que hacer obras. No obras en sí, hicimos una reforma. Nos hicimos una cocina porque para los proyectos que íbamos a ver o a los que queríamos aspirar, veíamos que necesitábamos un plató y una cocina. Entonces hicimos todas esas reformas más el alquiler del espacio y todo. Este es un buen punto porque comentas, vais a en ese sitio, pues un local seguramente más modesto que el actual, y tenéis que hacer unas reformas. Ahí os basáis ya mucho en lo que tenéis, en los clientes que tenéis en ese momento, las necesidades que tienen. Hablas de cocina, igual por un tema de restauración, comentabas el tema de los vinos de Familia Torres. Entonces, ya enfocáis mucho el estudio al tipo de sector al que os estáis orientando, ¿no? No, todo lo contrario. Nos enfocábamos a lo que queríamos llegar. Vale. Queríamos llegar a buscar producto. Vale. Entonces, para poder hacer producto, porque en tema restauración, Cuando dices hacer producto, ¿a qué te refieres, perdón? a marcas de producto, como pueden ser vale. La Selva, que es de embutidos, que hemos hecho trabajos para ello, Casa Más, que seguro que lo conocéis, es comida rápida. Entonces, hablas mucho de La Selva, de los Hermanos Torres, restauración. ¿Tenéis algún tipo de cliente? O sea, ¿lo podéis encasillar en alguna definición de sector restauración o algo? ¿O son clientes muy variopintos? Sí, no, nuestro core o nuestro mayor cliente es mundo hotelero. A día de hoy. Empezamos que era mundo restauración, pero es un sector que no nos acaba de encajar mucho al nivel de estilo de vida que queremos llevar, porque te tienes que adaptar un poco a horarios de turnos de comida. En cambio, el sector hotelero, aparte de que tiene más presupuesto, más budget, siendo sinceros, para esto, es algo que tú puedes estructurar más y que a nosotros nos da más alegría y nos alimenta más a la hora de poder hacer la propuesta creativa. ¿Cuánto tardasteis en hacer este cambio? Es decir, empezasteis restauración y luego ahora estáis casi 100% en mundo hotelero. ¿Os fue fácil y obvio descubrir que el cambio bueno era enfocarse en hoteles? ¿Y cómo fue el proceso? Al principio decíamos que sí a todo. Uh-huh. Al principio no negociábamos
De hecho, presentábamos un presupuesto y nosotras mismas nos éramos traicioneras y decíamos, uy, esto es muy elevado, por nuestro expertise, por lo que sea, decíamos, no valemos eso. Y eso es lo peor que uno mismo puede hacerse, no creer en sí mismo. Y nos tirábamos piensos y íbamos a un menor budget y a cualquier proyecto decíamos que sí, aunque a nosotros no nos nutriera profesionalmente. A día de hoy somos nosotras quien decidimos y quien decimos, no, este presupuesto pasa hasta aquí y de aquí no se baja, o buscamos otras negociaciones y también a qué tipo de sector o a qué tipo de cliente queremos ir. Pero como todo el mundo sabe, los inicios son duros. Primero se dice que sí a todo y luego es cuando ya puedes el funnel, el embudo, irlo delimitando tú. Pues yo creo que esto es un poco la gracia, ¿no? También conocerte dónde igual tú performas mejor y tiras para un lado u otro. Cuando hablamos un poco de todo el tipo de servicios que podéis llegar a dar, ¿cuál dirías que sería un poco el portfolio de Kyoto cuando, por ejemplo, una marca, un hotel quiere, por ejemplo, hacer pues, cualquier tipo de creatividad con Kyoto? ¿Cuál es el portfolio que Kyoto ofrece a día de hoy? Nosotros lo que siempre seguimos reforzando y lo que más nos gusta destacar es que somos expertos en hacer un contenido 360. Es decir, no solo te hacemos foto y vídeo. Y este es nuestro gran valor y gran diferenciador conforme el benchmark que hay actualmente, ¿no? Nosotros hacemos 360, es decir, aparte de la foto y el vídeo, tú nos cuentas la idea y nosotros hacemos la estrategia de esa idea, la bajamos, la creamos en una propuesta creativa que al final es en un mood board visual, la producimos y te la entregamos servida para que te la lleves. Y de verdad que los feedbacks que recibimos de clientes es wow, me ha emocionado y no pensaba que esta idea que yo tenía aquí y no sabía extrapolar se haga realidad. Y para bajarlo un poco, porque suena como todo súper bonito, pero entiendo que hay un currazo detrás, ¿vale? Y o sea, me gustaría entender un poco desde el primer contacto que hay, luego hablaremos un poco de cómo se producen estos contactos, entre, por ejemplo, pues el Hotel X, ¿no? Contacta a Kyoto diciendo, quiero hacer un proyecto, tengo esta idea. ¿Cuáles son los procesos? ¿No? Toda esta parte que dices que te explica una idea, hay una estrategia que se baja y se plasma, etcétera. Entiendo que hay como fases de refinamiento de esa idea en la que colaboráis con el cliente. ¿Cómo se produce eso? ¿Hay varias reuniones que hacéis para ir bajando? Cuando tenéis una primera propuesta se la mostráis para ver si encaja, para no hacer como todo el reportaje 360 y que luego dices, hostia, no es lo que esperaba para nada, ¿no? Claro. A nosotros nos llegan clientes de dos formas. Una, buscando nosotros ese lead, o otro ya, que esto ya es más ahora, al inicio no era tanto, el boca a boca. Ahora ya no vamos tanto a buscar leads, antes los buscábamos mucho y nos cerraban muchas puertas, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a buscar un lead, hay muchas veces que no tienen esa necesidad y tú la tienes un poco que forzar o presionar para que surja. Vale, Entonces, perdona que te corte, Carla. Cuando hablamos de lead, ¿a qué nos referimos? a una oportunidad. Una oportunidad de un A un nuevo cliente, Una empresa que es potencial recibidora Correcto. de vuestros servicios. Correcto. Entonces, cuando lo has ido a buscar tú, es más difícil y es más laborioso, entonces tienes más reuniones porque quizás no tenían ninguna intención, Vale. tú les has puesto ese caramelito y entonces se lo plantean. Entonces haces una primera reunión explicando pues quiénes somos, qué hacemos, qué les podemos aportar. Pasan unos días, vuelves a decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo fue la reunión? ¿Necesitas? Y a medida que van pasando los días ya empezáis a hablar de necesidades. ¿Qué necesitáis en tu hotel, en tu restaurante? Vamos a hacer unas fotos para redes. Bueno, aparte de fotos y algún vídeo, que ahora es más tendencia, algo dinámico, ¿no? Entonces empiezas un poco también intentar aumentar el ticket medio, ¿no? Y todo eso se va procesando, hacemos un presupuesto y allí marcamos los entregables que vamos a dar. X fotos, X vídeos y un poco para que el cliente tenga claro lo que va a recibir. Y no sé si Sí, estás... sí, sí. vale. Y luego una vez te dice, ok, vamos con este presupuesto, el proceso, o sea, si puedes resumirlo rápido vale, primer día, reunión con el cliente para definir la historia que nos contabas. Segundo día, voy a tu local y hacemos fotos. Tercer día, edición de vídeo. O sea, más o menos como Correcto. es. Pasos así... Te pongo el ejemplo del hotel porque estábamos con el hotel. Entra en equipo creativo
que es donde lidera mi compañera Nel, entra, hacemos una reunión, un pequeño kick-off de referencias visuales, pues Vale. a mí me gusta esta marca porque hace esto, porque es más cálido, porque es más granulado, lo que sea, y Anel baja una propuesta creativa. Vale. Referencias de fotos, referencias de vídeo, la pieza de vídeo va a funcionar así, va a haber un modelo con este estilismo, se baja todo. En el caso de que haya modelos, estilismo y todo, nosotros nos encargamos, buscamos Vale. los partners asociados y en el caso de que haya modelos, les hacemos también un casting de modelos. ¿Vale? Paralelamente, hay una visita técnica a este hotel antes del día del rodaje. Se visita, se ve todo el espacio, se hace una rueda de reconocimiento, ¿vale? Para a la hora de hacer un planning antes del rodaje, tener todo claro y qué puntos. Para el día del rodaje no dejarnos nada, tener todo claro y ser más rentables y que salga. Vale. Y luego entiendo que hay la parte del rodaje y luego hay una Correcto. parte grande, entiendo, de edición de De vídeos y postproducción. demás. Vale. Y luego ya aquí se termina. O sea, edición, se entrega y ya está. Si el cliente es de one shot, sí. Bueno, ¿Cuánto tiempo puedes, o sea, todo este proceso, una horquilla, bueno, entiendo que no tiene nada que ver hacer con un 360 de un hotelazo que hacer algo un poco más pequeñito, pero para que nos hagamos una idea, desde que hay la primera reunión hasta que se entrega el material, ¿de cuánto podríamos estar hablando? ¿De presupuesto o de tiempo? No, de tiempo. De tiempo hablamos de que la gente de marketing lo quieren de hoy para mañana. Pero eso No hay pasa siempre. no hay un margen de decir, bueno, podemos trabajar a 3 meses vista. Normalmente es a 2-3 semanas. Vale. ¿y qué es lo más rápido que tardáis vosotros en hacer? Es decir, os dicen, te apruebo el presupuesto, lo quiero lo más rápido posible. ¿Cuánto tardáis? ¿Una semana? ¿3 Antes- días o un mes? Antes, lo que decía de los inicios, decíamos, si lo quieres mañana, vale. Y Anel y yo hacíamos Por la 24 noche. horas, a deshoras, todo. Ahora decimos, no, esto hemos dado como valor a toda esa parte y ahora sí que no es de hoy para mañana. Nosotros la misma semana no aceptamos bueno, alguna excepción hacemos, pero no aceptamos ningún presupuesto y de todas formas tenemos calendarios cerrados. Es decir, yo, aunque tú a día de hoy me pidas para noviembre, yo ya no tengo fechas de noviembre. Ya vamos a enero. Entonces, hemos jugado con eso, tanto de disponibilidad como dejar tiempo de producción de propuestas creativas y de edición, porque nosotros al ser un equipo tan pequeño, la gente que produce es la que edita. Entonces, si no tiene días de oficina, se nos acaba haciendo un embudo que no avanza. Así que para responder 3 semanas mínimo. 3 semanas mínimo. Vale. Antes hablabas de leads, de adquisición de leads y demás. Entiendo, y has dicho que habéis cambiado mucho cómo lo hacíais al principio versus cómo lo hacéis ahora. ¿Nos puedes resumir rápidamente cómo adquirís clientes y más o menos qué porcentaje os entran de cada método? Por supuesto. Antes, cualquiera nos parecía buen cliente. Por lo tanto, a la que veíamos una mínima oportunidad, nosotros siempre contactábamos por Instagram. Vale. Que tiene el porqué, no es por mail, no es por LinkedIn, era porque la persona responsable de marketing o Estaba ahí. el que tiene la necesidad, que es el community manager para tener contenido, es el que recibía el mensaje. Y directamente también ya veo una marca, ya veo un trabajo. Correcto, hecho. un portfolio al menos. Portfolio. ¿Qué pasaba? Que como no filtrábamos, íbamos a gente que tenía un budget de 300 euros. A día de hoy llevamos meses sin buscar leads. ¿Qué error? No buscáis nada. Error, porque siempre hay que buscar leads. Porque hace 2 años, nos encontramos que nosotras volvíamos, esto es a nivel de anécdota, perdonadme, volvíamos de agosto tan contentas porque nos había ido muy bien, el previo a vacaciones, nos habíamos ido de vacaciones y llegaba septiembre y no teníamos ningún shooting cerrado. Y estábamos así porque ya teníamos gente a nuestro cargo. Teníamos un cliente, 2 torres, alguno más que era recurrente, pero con eso no comíamos. Y nos pusimos las pilas rápido a buscar. Y ahí nos dimos cuenta que siempre, aunque tengas mucho trabajo, hay que dar prioridad a seguir buscando clientes. Pero no de la forma que hacíamos al inicio, que es lo que hemos aprendido ahora. Ahora nosotros estudiamos mucho al cliente que vamos a buscar. Estudiamos sus necesidades, miramos si quizás nos interesa más contactarlo por LinkedIn, como nos pasó con... Ahora tenemos óptica universitaria
que lo buscamos por LinkedIn, lo contactamos por LinkedIn y a partir de ahí tuvimos una reunión. Pero ya habíamos estudiado muy bien su perfil, ya sabíamos qué necesidades tenían antes de tener la reunión con ellos. Entonces, ahora para resumir, tenéis una parte de clientes que os vienen de boca a boca, como comentabas, y otros que vais a buscar vosotros, y lo que habéis cambiado principalmente es, por un lado, el filtraje de las empresas, y además que ya no solo es Instagram, sino que también utilizáis otros canales, y ahí es, Correcto. quiero este cliente, voy a buscar qué canales utiliza para encontrarlo. Correcto. Entendido. Hablabas también de recurrencia. ¿Hay mucha recurrencia en vuestro sector? O sea, un cliente que adquirís hoy, ¿sabéis que os va a durar mucho tiempo o son cosas más puntuales y ya? Vale, como me baso en anécdotas, pero también para que veáis un poco cómo hemos avanzado, ¿eh? Antes no hacíamos nada de recurrencia. Entonces, ¿qué pasaba? Vivíamos mes a mes. Eso no nos permitía tener una estructura. Recomiendo a todo el mundo que si puedes tener estructura, te bases. ¿Qué empezamos a hacer? Contratos de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, Vale. tenemos clientes que ya sabemos que tendremos 2 años o 3 años o este año. Pero a mí ya me permite tener clara una facturación anual y saber qué puede soportar esa estructura. Entonces, tenemos la gran mayoría de clientes que nosotros tenemos, te diría que un 70% son recurrentes. Vale. 2 preguntas. O sea, cuando hacéis un contrato, ¿qué gana una empresa que trabaja con vosotros en hacer un contrato de 2 años? ¿Es porque tiene un descuento por estar más tiempo con vosotros o sabe que vais a darle prioridad cuando lo necesite? O sea, ¿qué incentivo tiene él para firmar 2 años y no decir, no, yo te firmo este shooting y luego ya veré? Es un poco, ¿no?, de tranquilidad por ambas partes. Aparte de que firmamos un contrato de contenido, que ahora entro en los detalles, también es un poco de confidencialidad y de confianza. Normalmente, cuando ya encuentras un partner con el que trabajas bien, prefieres quedarte con ese que tener dolores de cabeza, estar buscando para cada shooting uno. Vale. Pero lo que hacemos es establecemos un acuerdo donde si uno de los dos se va antes de tiempo, hay alguna compensación económica, ya sea en una factura o que tiene que avisar un mes y medio previo para que no te deje tirado. Vale, justo esa era mi segunda pregunta. O sea, ¿qué pasa? O ¿tenéis muchos impagos o qué pasa si, que ya lo has contado, lo de si cancela el contrato, pero tenéis muchos impagos? O sea, gente que de repente os deja de pagar. Solo en los 4 años solo me he encontrado una empresa y que se fue a concurso de acreedores. Y que a día de hoy no se les ve. Bueno, siguiendo un poco en la línea esta un poco de los clientes, ¿no? Hablábamos de clientes así más grandes. ¿Cuál es el ticket medio de un servicio que provee Kyoto Studios a día de hoy? De foto y vídeo tenemos una gran variedad de... Porque nosotros trabajamos... Te voy a responder en cifras, ¿eh? Pero trabajamos con presupuestos personalizados. Entonces, también basamos un poco en Entiendo que qué hay busca. una horquilla bastante grande, ¿no? Claro, Entonces, y también de si es un 360 o si es algo un poco más puntual. Correcto, pero aclarando eso, para hacerte una sesión de foto y vídeo unas 6 o 8 horitas, te puedes ir a los 4.000, Vale. alrededor de... Y ahí luego hay una post-edición, y salen todos los materiales y con eso pues la empresa tiene contenido para LinkedIn, para incluso la Correcto. página web, cualquier material. También depende de la finalidad de ese contenido. También un tema por material técnico, ¿eh? No es lo mismo querer crear contenido para redes sociales que con unas cámaras que son buenas pero ya tiras, a querer crear un vídeo promocional o un vídeo corporativo para una web que necesitas que tenga mucho más peso y el formato sea mucho más bueno y la resolución más nítida. Entonces vamos a otros tipos. Vale. Una pregunta, porque antes hablabas también de varios clientes que has dicho. Para entender órdenes de magnitud, ¿cuántos clientes aproximadamente tenéis así con un contrato de estos largos o que clientes activos? O sea, ¿trabajáis con muchísimos o no? O con poquitos, pero buenos. No es nada que digas o sea, puede ser un rango muy amplio. Es para entender si son 50 clientes o 5.000. Estoy pensando, no, 50 clientes no, porque no tenemos 50 clientes, pero sí que te sé decir que los 3 clientes que nos facturan más y nos sustentan la estructura, del cual dependemos de los 3, esos tengo contrato fijo. Vale. Y esos, de hecho, cada año revisamos contrato. Vale.
y luego tienes otro gran bolsa Bueno. de clientes que van y vienen más. Bueno, fuera de esos 3, tengo alguno más con contrato y en el cual intentamos cada año conseguir un poco más, pero no son los que me mantienen la estructura. Y en toda esta parte de negociación, o sea, encontráis, antes decías, íbamos a picar a las puertas, a buscar a estos clientes, estos leads. ¿Os encontráis, por ejemplo, en los procesos de negociación, incluso en la ideación del proyecto que queréis hacer, que el cliente, por ejemplo, os habla de la competencia, os habla de otras empresas que hacen algo parecido, pero igual con un budget súper acotado, entonces tenéis que plantearos si os sale a cuenta igual más por un investment a long term, ¿no? Que no algo como puntual? ¿Os pasa esto? O sea, a nivel competencia del sector, ¿creéis que hay una presión alta en este sector? Hay una presión alta porque aparte creo que es un sector que se está empezando a valorar ahora. Vale. Que ahora hoy en día la gente ya dice, los anuncios de la tele ya casi no se ven. De hecho, creo que es ahora que Prime Video ha puesto anuncios y la gente paga incluso para no ver esos anuncios. Y ahora todo el mundo lo que más consume son redes sociales, ya sea LinkedIn, Instagram, TikTok, pero es el core de la gente es eso. Entonces, como cada vez se valora más, cada vez hay más agencias de creación de contenido, entonces hay mucha más competencia. Me he encontrado con clientes que a día de hoy nos han dicho, pues oye, la competencia me lo hace más barato. Y yo digo, vale, sin problema, nuestro precio es este, ves a la competencia. Al final nuestro valor se ve, nuestro proyecto se ve y la gente que ha trabajado con nosotros, tuvimos un cliente que se fue por precio y volvió. Entonces, yo creo que si te gusta nuestro estilo, valoras más allá del precio. ¿Cómo definirías el estilo de Kyoto en 3 palabras? Creativo. ¿Vale? Diría que es, no sé cómo decirte esto, pero personalizada la marca, porque por eso hacemos tantas reuniones previas, tantas visitas, hacemos que nos envíen la guideline, o sea, nos sumergimos en la empresa 100%. Y por último te diría que es diferenciador. Antes hablabas, voy a cambiar de tema totalmente. No pasa nada. Mientras sea Kyoto, yo sabré responder. Vale, voy a cambiar de tema radicalmente, pero antes comentabas que teníais problemas en el hecho de no ir a buscar a clientes que, por ejemplo, volviendo de vacaciones, os encontrabais con sequía total de clientes. Es ahora que hacéis esto y vas a buscar clientes preventivamente, ¿hay mucha estacionalidad a nivel de ventas en este tipo de servicio? Mucha, pero como ya tenemos unos clientes recurrentes, ya nos permiten ver el calendario anual y jugar con esa estacionalidad. Entonces nosotros, agosto, casi todo agosto, todo el mundo coge vacaciones. Diciembre cerramos, enero cerramos, para dar descanso y para poder jugar con la facturación. Porque nosotros facturamos mucho marzo, abril y muchísimo junio, julio, agosto, septiembre. Agosto no, perdona, junio, julio, septiembre y octubre. ¿Y por qué es estas épocas? Porque nosotros vamos avanzados a las campañas. Nosotros en marzo, abril trabajamos Semana Santa y Semana Santa es a finales de abril este año. Entonces, junio, julio trabajamos agosto. Para los porque como sector hotelero, ¿no? Tenéis que adaptar para cuando la gente tiene vacaciones. Claro, septiembre, octubre trabajamos Black Friday y Navidad. De todas formas, si, claro, por mucho que cerréis diciembre, enero, hay algunos costes que os ahorráis, pero el coste de plantilla y demás, ahí esto hay que contar con ello y planearlo y ya está, ¿no? Es tener la estructura. Vale. Una vez tú tienes el pie en el claro y la evolución del año y de cómo va a ir definido, es más fácil poder decir, vale, pues yo tengo que tener esta reserva salarial para poder pagar y no tener no tener tensión de caja y tener flujo. Visto. Hemos hablado un poco de ventas y de estacionalidad de muchas cosas. Para entender un poco la dimensión de Kyoto, más o menos sabes cuántos años hace, bueno, espero que lo sepas, ¿cuántos hace que estáis operando? 4 años. 4 años.
¿Nos puedes decir un poco la evolución de facturación de estos 4 años? Sí, claro. Grosso modo. Claro, empezamos facturando el primer año 90.000. ¿Vale? 90.000 euros. El segundo aumentamos un poco, fueron 100 largos. ¿Vale? El tercer año ya fuimos a los 200 ¿Vale? y este cuarto año ya pasamos los 500. Vale, o sea, hay un salto muy grande del grande. tercero al cuarto. ¿Qué es lo que habéis cambiado o qué es lo que habéis aprendido para hacer este salto? Esto es el secreto. Entre una persona a establecer procesos. Entre una persona establecer procesos, ¿de qué estilo? Nosotras, aparte de que poco a poco, conforme íbamos aumentando facturación, íbamos aumentando clientes, íbamos aumentando personal, entonces hay unos costes, pero aparte hay una desorganización, porque entenderse dos es muy fácil, pero a la que va aumentando gente ya necesitas que todo esté muy bien delimitado. A la que haces un boom tan exponencial del segundo año al tercer año, todo empieza a ir como pollo sin cabeza y cada uno va haciendo lo que puede, quedan responsabilidades diluidas, entonces hay que establecer bases de nuevo. Del tercero al cuarto año, como nos pasó eso, contratamos a una persona experta y externa que entrara in-house, que estuviera conviviendo con nosotros 3 meses y fuera analizando, hablando con todos. O sea, era un freelance, o sea, ¿lo contratasteis por un tiempo concreto o no lo contratasteis? Correcto. Esta es una persona que es experta en procesos. En procesos, pero en general en cualquier sector o en el sector de En cualquier agencias sector. No, cualquier En sector. cualquier sector. Vale. ¿Puedes poner un ejemplo de qué hizo en un... O sea, porque cuando hablas de procesos entiendo que tú lo tendrás muy claro, pero yo, por lo que has visto desde fuera, claro, para mí un proceso es algo muy genérico, ¿no? O sea, ¿puedes poner un ejemplo que digas esto nos marcó la diferencia? ¿Cómo nombrar las carpetas del Dropbox para guardar el contenido? O sea, si hacemos esto, vamos a incrementar facturación por 2, ¿no? No, pero sí organización, y organización es igual a tiempo. ¿Vale? Por lo tanto, vas a ser más rentable. Pero también dices, o sea, por ejemplo, el proceso de cómo ir a vender, pues estructurar un poco los pasos. Correcto. Y luego seguirlos y de no cómo ir cada uno por vender, libre. de cómo editar. Vale. Se fijaba, tenía conocimientos, claro, a nosotros nos sirve para todos, sí, pero lo bueno que tenía esta persona es que tenía conocimientos de Photoshop. Nosotros utilizamos Photoshop, entonces se fijaba cómo cada uno editaba y decía, oye, si usas eso vas a ir más rápido. Entonces nos acortaba tiempo a todos, hacía que todos trabajáramos igual, que todos fuéramos esencia Kyoto, porque si no cada uno iba un poco perdido. Y te ayudó desde, te puedo hablar de que hacíamos proyectos y quizás no sabíamos si lo habíamos facturado o no. Entonces esa persona nos estableció un plan de facturación, cómo hacer llegar esa factura a la persona correcta del equipo para que la emitiera. Entendido. Entendida la parte de facturación, más o menos, ¿qué márgenes tiene un servicio de vuestro estilo? ¿Podemos hablar de márgenes brutos? Un 20%. Vale. Ok. Y en este proceso, ¿habéis tenido, o sea, entiendo que por lo que has dicho, empezasteis con estos 2.000 y pico cada una, ¿habéis tenido que invertir mucho más en largo tiempo o habéis crecido de forma rentable? No, lo que nosotras no hicimos, que eso fue lo que nos ayudó a ahorrar costes, es los primeros meses no cobramos sueldos. Vale, bueno, ok. Esto lo hemos escuchado de muchos emprendedores. Entonces, los primeros meses apostamos más porque todo lo que entrara fuera reserva para poder incrementar en personal, lo que os digo, en otras adquisiciones de material técnico, de necesidades, de atrecho, de un poco a nivel de estrategia de marketing para poder ir a buscar clientes, y decidimos durante unos meses no cobrar. Eso es lo único que nosotros hemos invertido. A partir de ahí, con lo que cerramos cada mes, se ha ido invirtiendo en Kyoto. Y no hemos hablado del número de empleados que tiene Kyoto. ¿De cuánta es la plantilla? De 9. Actualmente. 9 personas. 9 personas y nos falta gente. Nos falta gente. 9 contando sí. la tía. Y falta gente. Aquí tenemos personas que se dedican exclusivamente a la producción, luego a la edición. Entiendo que para shootings es la misma persona que luego edita. O sea, la producción la hace la misma persona que edita.
O sea, son roles que son como polivalentes, ¿no? Sí, tenemos perfiles muy versátiles. Es decir, la misma persona que produce es la que edita y es la que Vale. está en el shooting. Pero a la vez tenemos perfiles muy delimitados dentro de esos perfiles. Es decir, tenemos la persona que produce, que hace toda esa versatilidad, y la persona que es project manager. Eso nunca se cruza. Vale. La parte de project management, para que nos entendamos, ¿qué hace un project manager en Kyoto, en una agencia como Kyoto? Gestión de cliente. Gestión de cliente. Y eso va desde el presupuesto a la negociación, a hablar con el equipo interno, es decir, con la parte de edición, de hey, cómo Como lleváis la idea. exacto, cómo lleváis esta idea, de llevar los tempos en el shooting y luego en pospo de que se cumplan los deadlines establecidos por cliente y de Vale. recibir el feedback bueno o malo y entenderse con cliente de por qué ha pasado quizás un malentendido de esta luz no me gustaba y me la habéis puesto, lo que sea. Entiendo que es importante para un project manager, por todo lo que estás diciendo, todas las etapas que vive un project manager, que no sea 100% generalista, sino que entienda un poco de edición de vídeo, que entienda pues, toda la parte creativa para entender el cliente, pues recibir el feedback, que no haya el teléfono roto cuando habla con el equipo de producción, etcétera, ¿no? O sea, buscáis project managers que sean como con un perfil un poco, o lo formáis luego, un cojo generalista y luego lo forma, o buscáis en el mercado a alguien bueno. Te diría que yo creo que con motivación todo se aprende. Entonces yo prefiero un project manager que sepa de gestión a un project manager que sepa de edición. Vale. Porque yo parto de la base de experiencia propia de que yo no tenía ni idea de este sector. Yo ni lo conocía. A mí me hablabas de un shooting que no sabía qué era. Me hablabas de Photoshop y como todo el mundo sabe, sabía que hacía un poco así, borrabas y ya está. Pero ahora entiendo mucho más. Entiendo que es un preset, entiendo que cuando hablan en la cámara que es un ISO. Son cosas que yo antes no entendía. ¿Tú sabes qué son eso? ¿Un preset? Lo tengo claro. Entonces, yo creo que valoro más que ya tenga los conocimientos o ya tenga esa inquietud de ser organizada, planificada. Normalmente me hablo en femenino porque me imagino a chicas, pero pueden ser hombres también, pero que sean más organizados y todo. Y luego ya aprenderán la parte de edición o todo porque no les involucra tanto en su día a día. Es solo saber cuantificar en tiempo que una persona va a estar editando, que al final eso es fácil de aprender. Uh-huh. Hemos hablado de empleados y que estáis contratando. ¿Cómo o cuáles son los planes de Kyoto en cuanto a crecimiento? O sea, uno, ¿qué queréis a nivel de crecimiento? O sea, ¿queréis seguir creciendo lo máximo que podáis y demás? ¿Queréis crecer más estructuradamente? Esto por un lado. Y el otro es, si es que queréis crecer, ¿qué es lo que os impide crecer más rápido o cuáles son los retos que tenéis para crecer más? Vale. Te voy a responder primero a la segunda y luego vuelvo a la primera. Lo que nos impide crecer más rápido es personal. ¿Vale? Estructura de personal, porque al final no vendemos producto, vendemos servicio. Entonces todo depende de nosotros. Pero entonces, o sea, la parte de ventas, digamos, o sea, ¿estáis diciendo a clientes que no? ¿O no estáis buscando tanto porque no tenéis la estructura por debajo parado. para...? Lo tenemos parado porque no tenemos días a la vista para poder ofrecer. Uh-huh. ¿Vale? Que eso juega en nuestra contra. Respondiéndote a la primera pregunta de si queremos crecer o cómo nos vemos de aquí un tiempo, hemos decidido, aunque aún no es nada sólido, porque tenemos que hacer el review de este año y ver el revenue y todo, creemos que el 2026 va a ser un año de asentarnos, parar un poco, establecer procesos, cuidar y mimar los clientes que actualmente tenemos y ser un año de transición para 2027 seguir creciendo. Pero tomarnos este 2026 de pausa, de volver a hacer un poco lo que hicimos entre el tercer y cuarto año de procesos, revisar que todo esté acorde, de revisar sueldos, de revisar personal, de revisar estructura. Muy bien. Mantenernos. Yo creo que con toda la trayectoria que has explicado, tiene todo el sentido del mundo, un año de como consolidar y sobre todo con el crecimiento que contabas. Hace poco has sido madre, ¿no, Carla? Sí. Felicidades. Gracias.
Entonces te iba a hacer una pregunta, pero justo te voy a quitar la variable del hecho, de ser madre, ¿vale? De la ecuación, que básicamente es qué es lo que no te deja dormir por las noches. Digo que igual es de tu hija, pero en ese sentido me refiero más en el sentido de Kioto, ¿no? Que es lo que llegas por la noche y dices, ostras, es como el problema número uno que si pudiera, lo quitaba. Facturar más. Facturar más. El 99% de las veces que no puedo dormir es cómo puedo hacer para que facturar más a este otro cliente, conseguir más. Esto se lo está llevando otra agencia. ¿Cómo puedo ir a clientes más grandes? Buscar toda esta estrategia pero al final con el mismo objetivo de facturar más. Muy bien. Pero a la vez, y siendo un poco incompatible, el año que viene no queremos facturar más, sino queremos establecernos porque creemos que eso nos deja coger carrerilla para facturar más. O sea, siempre es basándonos en el objetivo de facturar más. O sea, entonces, crecer, estructurar y así. Entendido. Para hacer una pregunta contraria, o sea, ¿qué es lo que te da más felicidad de Kioto? O si quieres, en estos 4 años que llevas de historia, ¿tienes algún momento que digas, ostras, este momento fue súper guay porque, cerramos con el cliente o algo así? O sea, un momento pico de felicidad que hayas tenido. O que te lo dé a día de hoy, puede ser. Te sé decir lo que más me gusta de Kioto, aparte de que hemos ido consiguiendo, porque todo ha tenido sus baches, a un buen equipo, porque creo que tenemos un equipo muy, muy bueno y muy competente. Te diré que la socia que tengo, porque a día de hoy somos muy compatibles, nos entendemos y ninguna de nosotras se pisa en nuestro campo. Y eso poca gente oigo que valore o tenga esa suerte. Y yo tengo muy claro que si es algo creativo, aunque yo pueda dar mi opinión, la última palabra la va a tener Anel. Y al revés, también lo siento así, me siento valorada Igual así. más operativo, pues igual eres tú, ¿no? Correcto. Momento más feliz que he tenido en Kioto, cuando me di cuenta, y eso fue transicional o no fue de un momento para otro, un día sí que me di cuenta que acababa de entender que podía conseguir un cliente de este sector, hablando con el idioma de este sector, cuando yo no venía de este sector. Como sentirte parte, ¿no? Un poco de, ostras, ya me siento cómoda. Claro. Y, Ya hablaba suelta, ya no era nada forzado, ya creía 100% en la empresa. Era muy consciente de todos los servicios que ofrecemos, de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Porque al principio era una niña que iba así y bueno, se me comían los tiburones. Sí, y hablando de esta niña, si tú ahora puedes volver al octubre del 2021 que hablábamos, ¿no? Y coges a Carla en octubre del 21 y dices, oye, Carla, te voy a contar un secreto. Esto tiene que ser, o sea, cámbialo ya o aplícalo ya, porque esto es lo que te va a dar vivir mejor, escalar más rápido, lo que sea. Como, ¿cuál es el consejo que le darías a la Carla del pasado? Contrata al freelance de proceso. Oye, lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Contrata gente externa porque ve mejor la empresa desde fuera que a veces tú que vas en el día a día. Pero respondiendo a tu pregunta, le diría, confía. Confía en lo que estás haciendo. No te vendas tú sola. Confía y no te delates. Porque se nota cuando una persona va con confianza a cuando va dubitativa. Vale. Y otra, y esto es muy importante, es... Solo podías... Déjame dos, Vale, porfa. ¿Cómo ir vestida? La presencia hace mucho. ¿Cómo ir vestida? Aunque hoy me veis con jersey porque creo que era un ambiente más desinformal. Vaya menosprecio. Es el ir vestida, porque te da confianza también. No es lo mismo ir con un tejano y un jersey a ir con una americana o unos botines. Bueno, en vuestro caso os podéis poner algún zapato más cómodo que no sea un botín, pero te da confianza y hoy en día que juzgamos tanto te da credibilidad. Porque entiendo que la respuesta es obvia con lo que has dicho, pero entiendo que las ventas son casi todas, no puerta a puerta, pero en presencial.
sea, vas Hoy tú en a- día no. ¿Se has llegado a cerrar algún cliente sin estar en persona, Sí. en el sitio? Sí, ¿eh? Y sin verlo, por teléfono. Muy bien. Bueno, ya vamos acabando. Yo creo que ya tenemos una última pregunta que siempre Ay. hacemos como las preguntas clásicas de la revuelta de nuestro amigo Broncano. No, básicamente, claro, al final todo esto, tú cuentas toda una historia que tiene pues ahora un poco recogiendo los frutos, ¿no? Y este sufrimiento, este confía Carla del principio. Te vamos a poner una situación y nos gustaría... No, es fácil. Es una situación en la que nos gusta entender un poco cómo el emprendedor reacciona, ¿vale? Básicamente tenemos un escenario y es que viene pues una agencia igual un poco más grande que la tuya y te ofrece pues vender la empresa por 2 millones de euros, pero además con una condición, y es que no puedes volver a emprender nunca más. Entonces aquí, Carla, Anel, Kyoto, estudios en general, ¿cuál sería? ¿Qué haríais en ese...? Diríamos que no. Y es un tema que hemos hablado. Es un tema que hemos Pero hablado. ¿hay un precio por el que diríais que sí? No, ¿Vale? ¿No? no hay precio. ¿Y cuál es el racional? El racional es que esto nace de la idea, como vuelvo al inicio del podcast, que es algo que Anel sueña y tiene como esencia inicial y era su proyecto y es su proyecto de vida. Y yo un poco me sumo al carro y ahora siento que es mi proyecto de vida. Yo en algún momento, que no es ahora mismo la idea ni a futuro, me podría llegar a desvincular porque yo he trabajado en otros sectores que no son estos. Pero esto siempre será el bebé de Anel. Entonces nunca diríamos que no a vendernos. Muy bien. Súper. Pues nada, Carla, ha sido un ratito súper guay, nos lo hemos pasado súper bien, hemos aprendido muchísimo, sobre todo un sector que no conocíamos, al menos yo personalmente. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. A vosotros, chicos. Gracias.